un atardecer brumoso y el resplandor anaranjado del sol poniente proyectaba largas sombras sobre la sinuosa carretera que atravesaba las afueras boscosas de la ciudad. Alejandro Rojas, un CEO de tecnología de 38 años con reputación de brillante y emocionalmente distante, conducía su SUV negra de regreso a casa desde la guardería. Su hija de 5 años, Sofía, sentada en el asiento trasero, tarareaba una melodía de su clase de ballet, su tutú rosa aún brillando débilmente en la penumbra. Estaban a 10 minutos de su fraccionamiento privado cuando Alejandro instintivamente pisó el freno. Más adelante, justo al lado del arcén, las llamas parpadeaban violentamente entre los árboles. El humo se enroscaba hacia el cielo espeso y negro, oscureciendo la luz del sol que se desvanecía. Redujo la velocidad, entrecerrando los ojos a través del parabrisas. Un coche, un sedán plateado, se había estrellado en la zanja su parte delantera, arrugada como papel, y estaba en llamas. «Papi, ¿qué es eso?», preguntó Sofía con voz pequeña y curiosa. Alejandro se detuvo bruscamente con el corazón martillando. «Quédate en el coche, Sofía, pon los seguros. No te muevas». En el instante en que salió el calor, lo golpeó como una pared. Las llamas crecían lamiendo hambrientamente el capó del coche, arrastrándose hacia el parabrisas. El aire olía a gasolina a metal y a algo más oscuro, algo aterrador. Entonces lo oyó una voz débil, frenética. «¡Ayuda! ¡Ayúdenme!». Venía del coche. El pulso de Alejandro se disparó. Corrió hacia el lado del conductor, pero la puerta estaba aplastada por el impacto. Se agachó mirando a través del cristal destrozado y lo que vio lo dejó helado. Dentro del coche, una mujer estaba desplomada contra el asiento. Su largo cabello castaño estaba enredado y medio quemado. Su rostro estaba manchado de sangre, sus ojos cerrados. Llevaba un vestido de novia blanco roto y sucio, la tela chamuscada en el dobladillo. Pero eso no fue lo que horrorizó a Alejandro. Estaba encadenada, literalmente encadenada al volante. Una gruesa cadena de hierro estaba enrollada alrededor de su torso y del propio volante, asegurada con un candado oxidado. Sus muñecas estaban atadas a su cuerpo, apenas erguido, como si alguien hubiera montado una escena grotesca destinada a no tener testigos. «Dios mío», susurró, «ayuda, por favor». La voz volvió a sonar apenas audible. Todavía estaba consciente, todavía viva, pero no por mucho tiempo. Sin pensar, Alejandro agarró una rama caída y rompió el resto de la ventanilla del conductor. El cristal voló mientras metía la mano, tratando de encontrar el candado, tratando de deshacer las ataduras. El calor era insoportable. El fuego había comenzado a arrastrarse por el salpicadero y las llamas estaban a centímetros del vestido de la mujer. «Oye, oye, quédate conmigo», gritó Alejandro tosiendo. «Voy a sacarte». «De acuerdo, solo aguanta». Sus párpados se agitaron. Por un terrible segundo lo miró, y Alejandro nunca olvidaría el miedo en sus ojos. Eran grandes verdes, llenos de un terror y un dolor indecibles. «Por favor, me matarán». «Vendrán por mí», dijo ahogadamente. «No dejes que me lleven de vuelta». Y luego se desplomó su cabeza, cayendo hacia adelante inconsciente. «No», gritó Alejandro. «Mantente despierta. ¡Vamos!». Metió la mano en el bolsillo trasero, sacó su navaja y comenzó a cortar la correa alrededor de su muñeca. La cadena de metal era demasiado fuerte. Se movió el sudor, corriendo por su rostro las llamas, besando sus brazos mientras se inclinaba más. Detrás de él podía oír a Sofía gritando desde la SUV. El fuego rugió más fuerte. Con un gruñido se preparó
y tiró con todas sus fuerzas. Algo se dio. La cadena alrededor de su pecho se rompió lo suficiente en su soldadura. Metió la mano, la agarró por debajo de los brazos y tiró con cada onza de desesperación que le quedaba. Su cuerpo se liberó justo cuando el salpicadero estalló en una llamarada. Alejandro retrocedió tambaleándose, arrastrándola sobre la hierba húmeda, protegiendo su cuerpo con el suyo, mientras un estruendo ensordecedor retumbaba en la noche. El coche explotó en una bola de fuego, enviando una ola de calor y escombros al cielo. Conmocionado, sin aliento y cubierto de ceniza, Alejandro yació allí por un momento, el corazón latiendo contra el cuerpo inmóvil de la mujer. Sofía gritaba su nombre desde el coche. Las sirenas aullaban en la distancia. ¿Alguien debió haber llamado? Alejandro miró a la mujer en sus brazos. Su rostro estaba pálido, los labios temblaban con los restos de su aliento. Susurró: «Ya estás bien, te saqué, estás a salvo». Pero sabía que del infierno del que la habían sacado esto era solo el principio. El hospital fue un torbellino de luces fluorescentes, enfermeras corriendo y el olor metálico a antiséptico. Alejandro caminaba de un lado a otro fuera de las puertas de la sala de emergencias con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, el hollín todavía manchando sus manos y su camisa. La mujer había estado inconsciente desde que la sacó de los escombros y nadie sabía quién era. Sin identificación, sin teléfono, sin bolso, nada más que un vestido de novia carbonizado y esas cadenas. Dos oficiales estaban cerca hablando en voz baja con la enfermera de turno. Uno de ellos, un detective de aspecto severo llamado Ramírez, se acercó a Alejandro. «¿Usted fue quien la encontró?», preguntó. Alejandro asintió. Sí, estaba encadenada dentro de un coche en llamas. Tuve que sacarla a la fuerza. ¿Y no tiene idea de quién es? No, nunca la había visto en mi vida. Ramírez lo observó cuidadosamente. No hay señales de una matrícula en el vehículo. Se quemó por completo. Dijo que ella le dijo que alguien iba a matarla. Alejandro asintió de nuevo con la mandíbula apretada. Dijo: «Vendrán por mí. No dejes que me lleven de vuelta». Y luego se desmayó. Ramírez intercambió una mirada con su compañero. Podría ser trata de personas, posiblemente un matrimonio forzado. Hemos visto algunas redes operando en este estado, pero sin ninguna identificación o declaración. Es solo una desconocida. Tendremos que esperar a que despierte. Pasaron las horas. A medianoche, la sala de emergencias estaba desbordada de pacientes de una carambola cercana. La administradora del hospital llevó a Alejandro a un lado. «Está estable, pero no tenemos los recursos para una observación a largo plazo». Y como usted fue quien la trajo, Alejandro levantó una ceja. «Está sugiriendo que me la lleve. No tenemos familia ni identificación y no está bajo arresto. Si está dispuesto a supervisar su recuperación a corto plazo, nos ayudaría inmensamente». Alejandro dudó. Luego miró a través de la ventana. La mujer yacía inmóvil en la cama del hospital con una vía intravenosa en el brazo y un tubo de oxígeno bajo la nariz. El encaje quemado todavía se aferraba a su clavícula. Su rostro, tan magullado y exhausto de alguna manera, despertó algo en él, un sentido de responsabilidad. Quizás incluso algo más profundo. «Me la llevaré», dijo. A la mañana siguiente, Alejandro la llevó a su casa en los acantilados con vista al mar. La elegante casa de paredes de cristal dominaba el océano, moderna pero cálida. Nunca tuvo la intención de sentirse solitaria, pero desde que su esposa murió hace 4 años se había vuelto más silenciosa. Solo la risa de Sofía
había llenado sus habitaciones vacías. Sofía observaba desde las escaleras mientras Alejandro llevaba a la mujer a la habitación de invitados. Sus grandes ojos observaron el vestido andrajoso, las heridas vendadas, la tranquila quietud de esta extraña en su hogar. ¿Es una princesa?, preguntó Sofía en voz baja. Alejandro hizo una pausa. ¿Por qué dices eso? Sofía señaló. Porque lleva un vestido brillante, pero está todo quemado ¿cómo? Como si hubiera escapado de un dragón. Él sonrió débilmente. Quizás lo hizo. Voy a llamarla Princesa Fuego, declaró Sofía, porque sobrevivió a las llamas. Más tarde esa noche Alejandro estaba de pie en la puerta de la habitación de invitados, observándola dormir. Ella se movió con el ceño fruncido, luego comenzó a murmurar con la respiración entrecortada. «No, por favor, otra vez, no». Sus manos se crisparon arañando la manta. Alejandro se adelantó sin saber si debía despertarla. Entonces su voz se alzó rota y aterrorizada. «No quiero volver a esa casa. No me obliguen a volver». La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de la habitación de invitados, proyectando patrones dorados sobre las sábanas blancas donde ella yacía. Sus párpados se agitaron antes de abrirse lentamente, su respiración temblorosa, mientras la realidad regresaba no de golpe, sino en fragmentos. No sabía dónde estaba, ni siquiera sabía quién era. El techo era desconocido. El aire olía a lavanda y sal marina. Le dolían los brazos, sus muñecas tenían leves moretones. El pánico comenzó a crecer en su pecho. Pero entonces la puerta se abrió con un crujido y un hombre entró. No era amenazante. Sus ojos estaban cansados, pero amables. Se movió con cuidado lentamente, llevando una bandeja con sopa y té. «Hola», dijo suavemente, dejando la bandeja en la mesita de noche. «Estás a salvo. Esta es mi casa. Tuviste un accidente de coche. Yo te encontré». Ella intentó sentarse su cuerpo, protestó, pero él la ayudó con manos tranquilas. «¿Quién soy?», susurró con la voz ronca. Él negó lentamente con la cabeza. «¿Aún no lo has recordado? Está bien, no lo fuerces». Ella lo miró buscando. «¿Y tú?», Alejandro, respondió él. «Alejandro Rojas. Mi hija y yo te hemos estado cuidando desde esa noche». Como si la hubiera invocado, la puerta se abrió más y entró una niña con el pelo rizado y un conejito de peluche. «¡Es ella!», exclamó la niña. «Es la princesa de la que te hablé». Alejandro se rió entre dientes. «Sofía». «¿Recuerdas lo que hablamos?» Voces, suaves, pasos ligeros. Sofía se acercó sigilosamente con los ojos muy abiertos. «¿Puedo decirte tu nombre?». La mujer parpadeó insegura. Sofía sonrió radiante. «Princesa Fuego». Alejandro levantó una ceja. «Sofía, porque saliste del fuego y no desapareciste», explicó Sofía con toda la sabiduría que una niña de 5 años podía reunir. Para su sorpresa, la mujer se rió. Solo un pequeño sonido quebrado, incierto pero real. La primera señal de algo que se agitaba más allá del miedo. Los días pasaron en silencio. No recordaba su verdadero nombre, pero comenzó a recordar otras cosas. Cómo hacer té, la melodía de las canciones de cuna, la comodidad de las mantas suaves. Evitaba los espejos, se sobresaltaba con los ruidos fuertes y se despertaba a menudo de pesadillas que no podía describir. Pero estaba sanando lentamente. Alejandro se mantenía cerca, pero nunca la agobiaba. La dejaba encontrar su propio ritmo en la casa, pero se aseguraba de que siempre se sintiera como si perteneciera allí. Sofía, por otro lado, no tenía tales reservas.
se había pegado a la princesa Fuego con total devoción. Pintaban juntas, construían fuertes de almohadas. Sofía la tomaba de la mano con confianza por el jardín y le susurraba secretos como si se conocieran de toda la vida. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su estudio, los tres fueron al supermercado local. Era la primera salida de ella desde el accidente, aunque todavía no sabía que ese era su nombre. La tienda era brillante concurrida. La música sonaba por los altavoces, los carritos pasaban en constante movimiento. Se aferró con fuerza al mango de su carrito con los ojos nerviosos. Sofía se adelantó un poco atraída por un expositor de animales de peluche. Por un momento, la mujer se distrajo eligiendo cereales. Luego levantó la vista. Sofía no estaba. Sofía llamó con la voz tensa, lo dejó todo y corrió. Las luces fluorescentes del techo parecieron desdibujarse. Los pasillos se extendían interminablemente. Cada comprador era un borrón en movimiento. Su respiración se volvió superficial. Volvió a llamar ahora más fuerte. ¡Sofía! Dobló la esquina y vio a un hombre con una sudadera gris inclinado sobre una niña. Por un momento algo dentro de ella se rompió. Corrió gritando, ¡aléjate de ella! El hombre levantó la vista sorprendido. Era solo un empleado de la tienda repartiendo una muestra, pero ella no vio eso. Vio manos arrastrando las voces en otro idioma. Gritos ahogados detrás de puertas cerradas. Se desplomó de rodillas sollozando. Sofía corrió hacia ella rodeándola con sus brazos. «Estoy aquí, estoy aquí». Alejandro llegó segundos después con el pánico en los ojos. Se dejó caer al suelo junto a ella abrazándolas a las dos. «Shh, está bien», murmuró apartándole el pelo de la cara. «Ella está aquí. Estamos a salvo». La mujer lo miró con el rostro surcado de lágrimas. «Pensé que la había perdido, pensé». Alejandro no dijo nada de inmediato, pero al mirarla comprendió. Quienquiera que fuera antes lo que sea que hubiera soportado, no se trataba solo de pérdida de memoria. Había conocido una pérdida real, una pérdida profunda y desgarradora. Y ahora estaba aterrorizada de volver a sentir ese dolor. Esa noche, mientras arropaba a Sofía en la cama, ella susurró. «Está bien». Alejandro le besó la frente. «Está tratando de estarlo, y tú estás ayudando más de lo que crees». En el pasillo encontró a la mujer sentada sola junto a la ventana con los brazos rodeándose a sí misma. Se sentó a su lado. «Por lo que sea que hayas pasado, no tienes que pasar por el resto sola». Ella lo miró, su voz apenas audible. «Gracias por encontrarme incluso cuando no sabía que estaba perdida». Y afuera las estrellas comenzaron a aparecer suaves y firmes, como la esperanza. La lluvia golpeaba contra los altos ventanales de la mansión mientras Alejandro se sentaba en su estudio revisando un archivo que el investigador privado acababa de entregar. Un vaso de whisky intacto estaba en el borde de su escritorio, la condensación goteando sobre un diario encuadernado en cuero. Pasó la página al peso de lo que estaba leyendo presionando fuertemente contra su pecho. Ese vestido de novia carbonizado en el que Elena había estado encadenada. Había sido hecho a medida en Europa del Este, pedido a través de una boutique de lujo, conocida por su clientela discreta. El nombre del comprador era falso, pero los registros de envío conducían a un almacén en Sonora ya bajo una discreta investigación federal por presunta actividad de trata. El número de chasis del coche destrozado, una vez decodificado, se vinculaba a otro fantasma, un vehículo no registrado pagado con criptomonedas. Todo apuntaba a una conclusión aterradora.
La mujer que había traído a su casa no era solo víctima de violencia aleatoria, había sido seleccionada, preparada y vendida. Alejandro cerró el archivo y se reclinó en su silla con la mandíbula apretada. La nota final del investigador resonaba en su mente. Hay una red internacional. Venden mujeres como novias para los ultrarricos. Tu desconocida es una de ellas. Y se escapó. Miró la puerta cerrada de la habitación de invitados. Elena, aunque aún no recordaba su nombre, había comenzado a mostrar signos de curación. Sofía se había encariñado con ella y ella, a su vez, se había abierto al afecto de Sofía. Ahora había risas en la mesa y una paz cautelosa que se sentía como una familia. Pero esta verdad lo amenazaba todo. Así que Alejandro tomó una decisión. No se lo diría. Todavía no. No hasta que ella lo recordara por sí misma. No hasta que pudiera protegerla de lo que recordar podría costar. 3 días después, el cielo se tornó gris con la tormenta de la tarde. Los truenos retumbaban sobre el océano. Elena estaba de pie junto a la amplia ventana de la cocina con la mirada perdida, las manos envueltas alrededor de una taza de té. Su cabello se había vuelto más suave, ahora sus moretones se desvanecían. Llevaba un suéter sencillo y jeans. Idea de Sofía diciendo, las princesas también usan ropa cómoda. Alejandro se paró a su lado. ¿Estás bien? Ella no lo miró. La lluvia me recuerda a algo, un lugar. Él esperó. Ella susurró. Había una casa. No aquí. En otro lugar grande con guardias. Una habitación cerrada. Su mano se apretó en la taza. Recuerdo gritar. Nadie vino. Hasta que un día apareció alguien nuevo. Dijo que su nombre era Darío. Alejandro se puso rígido. Su voz bajó. Llevaba un traje. Hablaba con suavidad. Me dijo que era especial, que sería una novia perfecta. Y luego me vistieron. El vestido. No lo elegí. Dijeron que sería mi último regalo antes de convertirme en posesión de alguien. Se giró para mirarlo con los ojos llenos de pavor. No sabía de quién, solo sabía que tenía que huir, ni siquiera sé cómo salí. Alejandro exhaló lentamente. ¿Recuerdas tu nombre? Ella dudó luego. Cerró los ojos. Elena, mi nombre es Elena. Él extendió la mano y le tocó el hombro suavemente. Gracias por decírmelo. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera y la lluvia azotaba la casa, Alejandro no pudo dormir. Se movió por los pasillos, revisando ventanas, puertas, cada cerradura. El archivo del investigador estaba escondido en su caja fuerte, pero el conocimiento en su mente pesaba mucho. En algún momento después de la medianoche lo vio. Un destello de movimiento en la cámara de seguridad. La luz del sensor de movimiento del patio trasero se había encendido. Una sombra cruzó el jardín empapado por la lluvia. Alejandro tomó la pistola de la caja de seguridad junto a la puerta principal y salió en silencio. El viento empapó su ropa al instante, pero se movió con concentración, sus ojos escaneando la oscuridad. Vio la figura cerca de los setos alta ancha encapuchada observando. «¡Oye!», gritó Alejandro. La figura se giró sobresaltada. Por un segundo sus miradas se encontraron. Luego el hombre echó a correr. Alejandro lo persiguió por el sendero lateral, a través del césped, a través de la puerta. El barro salpicaba bajo sus pies. Las ramas arañaban su chaqueta. Casi resbaló, pero siguió adelante. El hombre llegó al borde de la ladera boscosa detrás de la casa y desapareció en la oscuridad. Alejandro se detuvo con la respiración entrecortada, el corazón martilleando. Regresó a la casa empapado y furioso.
Cuando volvió a entrar, Elena estaba de pie en el vestíbulo descalza sosteniendo a Sofía en sus brazos. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz temblorosa. Alejandro la miró a los ojos. Había alguien afuera observando, pero ya se fue. Los brazos de Elena se apretaron alrededor de Sofía. Me encontraron. Alejandro se adelantó, el pelo mojado pegado a su cara. No, Elena. No van a llevarte de nuevo. No esta vez. Los días siguientes a la intrusión fueron inquietos. Cada noche Alejandro revisaba 2 veces el sistema de alarma y mantenía la pistola cerca. Pero fue Elena quien más cambió. Algo en ella se había endurecido no por miedo, sino por claridad. La memoria había regresado lentamente, dolorosamente, y con ella llegó un propósito. Se sentaron en la cocina una mañana, el sol proyectando una luz dorada sobre la encimera, donde Sofía coloreaba con crayones. Alejandro sorbía café, observando a Elena, mientras miraba fijamente el vapor que salía de su taza. Lo recuerdo todo, dijo finalmente con voz baja. Alejandro levantó la vista dejando su taza. Cuéntame. Tenía 2 trabajos en Rumania, comenzó apenas sobrevivía. Entonces vi un anuncio en línea para un puesto de niñera en Suiza. Prometía una visa, alojamiento, buen sueldo. Pensé que era mi salida. Hizo una pausa, sus manos temblando alrededor de la taza. Me llevaron a Bélgica. Primero dijeron que era solo una parada antes del papeleo final, pero la casa en la que me quedé no era un hotel, era un complejo. Sin ventanas, sin teléfonos, las puertas se cerraban con llave desde afuera. La mandíbula de Alejandro se tensó. Me quitaron el pasaporte, nos entrenaron como ganado. ¿Cómo caminar? ¿Cómo sonreír? ¿Cómo obedecer? Luego nos subastaron a hombres ricos de toda Europa. La mayoría de ellos viejos, algunos jóvenes, pero todos crueles. Fui comprada por un hombre llamado Víctor Landa. Tiene un título, una especie de varón, un sádico con gusto por la obediencia. Alejandro apenas podía hablar, y Darío, él dirige toda la red. Él fue quien me vendió a Víctor. Me dijo que debería estar agradecida de que Víctor me mantendría viva más tiempo que a la mayoría. Cuando Víctor intentó consumar el matrimonio, lo apuñalé con un vaso roto y corrí. No sé cómo llegué a México, pero alguien debe haber estado esperando. Desperté en ese coche encadenada, dejada para morir. El pecho de Alejandro se oprimió. Deberías estar en una casa de seguridad bajo protección. Esto es demasiado grande, demasiado peligroso. Lo sé, dijo en voz baja. Pero no puedo irme. Todavía no. Tú y Sofía, amo a Sofía. Y me importas más de lo que pensé que podría volver a importarme alguien. Pero no viviré libre sabiendo que docenas de otras chicas todavía están atrapadas en ese infierno. Tengo nombres, recuerdo lugares. Si testifico, podríamos derribarlo todo. Todo. Alejandro se inclinó hacia adelante. Entonces lo haremos juntos. Pero lo haremos con inteligencia, no más sorpresas. Contactó a los agentes federales a través de canales privados, les dio la poca información que tenían y comenzaron a construir un caso. Tomaría semanas, quizás meses, organizar una redada con coordinación internacional. Mientras tanto, Elena se mantendría oculta, pero Darío siempre estaba un paso por delante. Se suponía que sería un tranquilo viaje a la clase de ballet de Sofía. Alejandro al volante, Elena en el asiento del copiloto, Sofía cantando suavemente en el asiento trasero con su conejo de peluche. El cielo estaba despejado, una luz suave. Se sentía casi normal hasta que la SUV los embistió por el costado. El metal gritó. El cristal se hizo añicos. El coche giró fuera de la carretera hacia una zanja. Los oídos de Alejandro zumbaban. La sangre goteaba por su sien. Miró a su lado.
Elena se movía aturdida pero despierta. En la parte de atrás Sofía gritaba. Entonces las puertas se abrieron de golpe. Dos hombres con máscaras negras tiraron de las manijas, uno apuntando con un arma a Alejandro. Él intentó alcanzar la guantera, pero el pistolero lo golpeó con fuerza en las costillas con la culata de su arma. Alejandro cayó de lado jadeando. «¡Llévense a la niña!», gritó uno de ellos. «¡No!». Elena se lanzó al asiento trasero rodeando a Sofía con sus brazos. Alejandro, con la poca fuerza que le quedaba, pateó cerrando la puerta de golpe en el brazo del segundo atacante. El hombre aulló. Elena aprovechó el momento para empujar a Sofía por la puerta del lado opuesto y gritar: «¡Corre, mi amor! ¡Corre hacia los árboles!». Sofía salió tropezando y corrió hacia el bosque. Uno de los atacantes la persiguió, pero Elena lo siguió sus piernas bombeando a través de la hierba, la rabia superando el miedo. Derribó al hombre al suelo arañando su máscara, golpeando su codo en su cara, hasta que cayó inconsciente. Detrás de ella los neumáticos chirriaron. Alejandro había logrado subirse al asiento del conductor y embestir la SUV hacia adelante, dispersando al otro hombre. Respirando con dificultad, Elena abrazó a Sofía contra su pecho. De vuelta en la casa, cerraron todas las puertas, llamaron a los federales y se acurrucaron juntos en el suelo. Alejandro se agarraba el costado, haciendo una mueca con cada respiración. Elena le limpió la herida en silencio con las manos firmes, pero los ojos húmedos. «No puedo seguir huyendo», dijo, presionando una gasa contra sus costillas. Alejandro asintió. «Entonces acabaremos con esto». Elena lo miró a los ojos, el fuego regresando a su voz. «Voy a enfrentarlo. Voy a detenerlo. No más escondites, no más esperas». Él le tocó la mejilla. «Lo haremos juntos». Ella tomó su mano. «Lo sé, pero si fallo, prométeme que la protegerás». El agarre de Alejandro se hizo más fuerte. «No vas a fallar». Y ninguno de los dos apartó la mirada. La finca estaba escondida en las colinas a las afueras de Monterrey, lujosa, extensa y rodeada de altos muros y guardias armados. Desde fuera parecía el retiro de cualquier empresario adinerado, pero por dentro era una prisión dorada. Elena se paró frente a las pesadas puertas de roble, vestida una vez más con el vestido blanco que Darío le había obligado a usar, su rostro tranquilo, pero su corazón latiendo con fuerza. Esta vez no era una víctima. Llevaba un micrófono debajo de su vestido, un pequeño transmisor cosido en la tela cerca de su clavícula. Alejandro y los agentes federales estaban escuchando. Ella se había ofrecido voluntaria para esto, su decisión, su misión. Cuando las puertas se abrieron, Darío estaba esperando. Su sonrisa era tan fría y ensayada como siempre, su traje perfectamente planchado como si el tiempo no hubiera pasado. «Vaya, vaya», dijo, «la novia fugitiva regresa». Debo decir que esperaba cicatrices, no acero. Elena no dijo nada. Dejó que él tomara su mano, la guiara al salón principal, donde los candelabros brillaban sobre sus cabezas y el mármol pulido relucía bajo sus pies. Pero detrás de la grandeza lo vio las señales de encarcelamiento, puertas con barrotes, guardias apostados fuera de los dormitorios, chicas silenciosas con ojos muertos asomándose desde corredores sombríos. «Ven», dijo Darío, guiándola a un salón privado. «Tenemos mucho de qué hablar. Tu desaparición me costó mucho. Tenía que pensar», respondió ella suavemente. «Pero ahora lo entiendo. Sé lo que soy. Estoy lista para pertenecerte». Darío entrecerró los ojos como si sopesara su sinceridad. La confianza, Elena, requiere sacrificio. Ella sonrió débilmente. «Entonces ponme a prueba».
Era la señal. Afuera escondidos en camionetas y detrás de los árboles, los agentes se movieron. Alejandro, vestido con equipo táctico negro, dio la orden. Ahora, el equipo irrumpió por las puertas, derribando a los guardias frontales con silenciosa precisión. Adentro el caos estalló. Elena agarró un extintor y rompió la cerradura de la puerta del dormitorio más cercano. ¡Vayan!, susurró a las asustadas chicas que estaban dentro. La ayuda está aquí. ¡Corran! Se movió a la siguiente habitación y luego a la siguiente gritando por encima de las alarmas. ¡Son libres! ¡Vayan! Se oyeron disparos. Abajo Alejandro corría por el pasillo agachándose detrás de los pilares, mientras los hombres de Darío abrían fuego. Uno de los matones se abalanzó sobre él con un cuchillo. Alejandro lo estrelló contra la pared, desarmándolo y usando el arma para cortar las bridas de dos chicas encadenadas en un sótano. «Salgan», instó. «Sigan las luces». Más disparos. Gritos. En el pasillo de arriba, Darío agarró a Elena por la muñeca, arrastrándola hacia atrás. «¿Crees que no me preparé para la traición, Siseo? No eres más que una propiedad». Ella se retorció liberándose y le dio un puñetazo en la cara. Él retrocedió, tambaleándose furioso. «Eso fue por cada chica que encerraste», dijo ella. Él sacó un arma de su chaqueta apuntándole al pecho. «Movimiento equivocado, querida». Ella se quedó helada, conteniendo la respiración. Al final del pasillo, Alejandro dobló la esquina justo cuando Darío apretaba el gatillo. Se lanzó sin dudarlo. El disparo sonó como un trueno. Alejandro cayó al suelo con fuerza, la bala perforando su costado. No gritó Elena atrapándolo mientras se desplomaba en sus brazos. Darío levantó el arma de nuevo, pero demasiado tarde. Los agentes federales irrumpieron en el pasillo, derribándolo, arrebatándole el arma mientras gritaba obscenidades. Su voz fue ahogada por la avalancha de pasos y órdenes que se gritaban. Elena acunó la cabeza de Alejandro, las lágrimas corrían por su rostro, su sangre manchaba el encaje de su vestido. «Quédate conmigo», susurró frenéticamente. «No cierres los ojos, no te atrevas a morirte». Él tosió haciendo una mueca tratando de sonreír. «Ese vestido todavía te queda mejor que la última vez». Ella sollozó presionando su frente contra la de él. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué recibirías una bala por mí?». La voz de Alejandro era ronca, desvaneciéndose. «Porque eres lo primero con lo que he soñado en mucho tiempo». «Por favor», suplicó ella. «No tienes permitido morir. Tú eres lo primero con lo que me he atrevido a soñar también». Sus ojos se cerraron. «Alejandro», gritó ella, pero a lo lejos las sirenas aullaban. Llegaron los médicos. Unas manos la apartaron suavemente. Máscaras de oxígeno, vendajes de presión, voces gritando. Todavía respiraba apenas pero vivo, mientras Darío era arrastrado, esposado, ensangrentado y derrotado. Elena se quedó en el pasillo del lugar, que una vez fue su prisión, temblando. A su alrededor las chicas lloraban, se abrazaban, salían a la luz por primera vez. Y para Elena, la pesadilla finalmente había comenzado a terminar. Pero su corazón todavía estaba encadenado a una pregunta frágil y hermosa. ¿Sobreviviría Alejandro? El olor estéril antiséptico llenó la nariz de Alejandro incluso antes de que abriera los ojos. Le dolía el cuerpo de formas que no podía nombrar. Cada respiración se sentía como si viajara a través del fuego. Las máquinas pitaban suavemente a su alrededor. Estaba vivo, pero se sentía como despertar de un sueño de toda una vida.
Cuando sus ojos finalmente se enfocaron, se posaron en ella. Elena estaba sentada junto a su cama de hospital, su mano envuelta firmemente alrededor de la de él. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro pálido, pero sonrió en el momento en que lo vio moverse. «¿Despertaste?», susurró con la voz quebrada por la emoción. Alejandro parpadeó luchando por hablar. «¿Te quedaste? Por supuesto que sí». Se inclinó hacia adelante apartando un mechón de pelo de su frente. «Me salvaste. Nos salvaste a todas». Él logró esbozar una sonrisa fantasmal. «Lo atrapamos». Ella asintió, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Darío está bajo custodia. También el resto. Los federales se movilizaron a través de las fronteras. Docenas de chicas fueron rescatadas. Toda la red ha caído. Él cerró los ojos, el alivio inundándolo como una ola. «Gracias a Dios». Dijeron que no podría haber sucedido sin ti o tu testimonio. Alejandro giró la cabeza lentamente para mirarla. «¿Y tú?» «Estoy bajo protección ahora», dijo. «Nueva identidad, inmunidad total, permiso para viajar. Puedo empezar de nuevo en cualquier lugar». Él intentó sentarse haciendo una mueca. «¿Podrías quedarte conmigo con nosotros?» Elena buscó algo en su bolso, su sonrisa volviéndose juguetona a través de las lágrimas. «Esperaba que dijeras eso», murmuró. Debajo de una carpeta de papeles del hospital sacó un delgado lazo hecho completamente de tiras de papel retorcidas. Era blanco y frágil, y al principio Alejandro no entendió. Entonces ella se lo deslizó en el dedo. «¿Una cadena de papel?», preguntó confundido. Sus ojos brillaron. «¿Es una propuesta?». Él parpadeó. «¿Me estás pidiendo matrimonio?». «Sí». Ella sonrió más ampliamente. «Una vez rompiste mis cadenas. Ahora te doy esta voluntariamente. Es mi manera de decir que te elijo a ti. No porque necesite que me salves, sino porque quiero caminar esta vida contigo». Alejandro soltó una risa dolorida, luego hizo una mueca. «Eso no es justo. No puedo arrodillarme y superar eso ahora mismo». «Tendrás tu oportunidad», susurró ella rozando sus labios contra su frente. «Pero por ahora solo di que sí». «Sí», dijo suavemente con los ojos llenos de algo mucho más profundo que la gratitud. «1000 veces sí». 2 semanas después, Alejandro llegó a casa al sonido de risas que resonaban por la casa. Se detuvo en la entrada apoyado en un bastón, todavía recuperándose, pero su corazón nunca se había sentido más fuerte. En la sala de estar, Sofía estaba acurrucada en el regazo de Elena, las dos envueltas en una manta leyendo cuentos de hadas. Cuando lo vieron, Sofía saltó corriendo hacia él con los brazos abiertos. Papi chilló. «¿Regresaste?». Él la levantó haciendo una pequeña mueca, pero riendo también. «Hola, mi pequeña chispa». Elena se levantó, observándolos con lágrimas en los ojos. Sofía se giró hacia ella. «Mamá, ven aquí». Era la primera vez que lo decía. Elena se quedó helada con la mano sobre el corazón. Luego se movió hacia ellos y Alejandro la atrajo al abrazo. El hogar nunca se había sentido así antes, seguro, completo, real. Esa noche, mientras el sol se ponía en tonos de rosa y oro sobre el océano, más allá de su terraza, Elena estaba de pie junto a Alejandro sosteniendo su mano. El viento era suave, el mar estaba en calma y por una vez no había sombras acechando detrás de sus ojos. Alejandro la miró y dijo: «¿Entonces algún plan para la luna de miel?». Ella sonrió. «Cualquier lugar, siempre y cuando no sea en una cajuela encadenada a un volante». Él se rió negando con la cabeza. «Eres increíble». «Estoy viva», respondió ella. «Y soy
amada. Observaron el horizonte en silencio. Dos almas que habían conocido un dolor más profundo que las palabras, pero que ahora estaban bajo la luz de algo inquebrantable. Amor, libertad, una segunda oportunidad. El cielo sobre la costa mexicana brillaba con el suave rubor del atardecer, pintando el océano en cálidos tonos de coral y lavanda. Una suave brisa susurraba a través de las palmeras, llevando el aroma de agua salada y flores silvestres. Filas de sillas blancas se alineaban en la playa frente a un sencillo arco adornado con madera flotante y rosas pálidas, todo dispuesto ante la infinita extensión del mar. Los invitados murmuraban asombrados mientras las suaves notas de una guitarra acústica flotaban en el aire, pero ninguno de ellos contuvo la respiración como lo hizo Alejandro. Estaba de pie en el altar vestido con una impecable camisa de lino blanca y pantalones azul marino descalzo en la arena. El viento jugaba con su cabello y en su mano sostenía un anillo, un símbolo de algo que ningún fuego podría quemar. Sofía, radiante de orgullo, caminaba delante de la novia, arrojando pétalos de rosa desde una pequeña cesta tejida. Llevaba una corona de flores y su risa era música para todos los corazones allí presentes. Se giró una vez para asegurarse de que todos estuvieran mirando. Luego le dedicó una sonrisa desdentada a Alejandro antes de dar los últimos pasos a su lado, y entonces la multitud se puso de pie. Elena apareció en lo alto del corto sendero de arena radiante bajo la luz dorada. Llevaba un vestido blanco sencillo y elegante, sin adornos, ni lentejuelas, ni joyas, solo una tela suave y fluida que se movía con el viento como la libertad misma. Llevaba el pelo recogido con un solo broche de perla, los pies descalzos y los ojos fijos en Alejandro. Cada paso que daba parecía borrar cada sombra del pasado. No había miedo en su rostro, ni cadenas aferradas a su espíritu, solo paz, solo amor. Cuando llegó a él, Alejandro extendió la mano tomando ambas manos de ella en las suyas. «¿Eres real?», susurró él. «Siempre lo fui», dijo ella sonriendo, «pero ahora puedo vivir como si lo fuera». El oficiante, un amigo de Alejandro de sus días universitarios, comenzó la breve ceremonia. Su voz era tranquila, sincera, llena de reverencia por el viaje que había traído a estas dos almas hasta aquí. Habló de supervivencia, de sanación y del amor que eligió quedarse cuando huir podría haber sido más fácil. Alejandro se volvió hacia Elena. «Prometo nunca ser tu salvador», dijo. «Solo tu compañero, tu igual, tu lugar seguro para siempre». Los ojos de Elena brillaron con lágrimas. «Prometo nunca más huir del amor», dijo ella. «Y prometo elegirte cada día con toda la libertad por la que luché». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, los invitados vitorearon poniéndose de pie mientras Alejandro tomaba suavemente el rostro de Elena y la besaba un beso lleno de gratitud, esperanza, y cada voto no dicho que había sido escrito en fuego y había sobrevivido. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, la celebración continuó con una tranquila intimidad. Hubo risas, música suave y baile bajo guirnaldas de luces que se mecían con la brisa del océano. Sofía dirigió el primer baile, atrayendo tanto a Alejandro como a Elena a un círculo giratorio en la arena, riendo mientras sus padres tropezaban para igualar su ritmo. Más tarde, cuando la playa se había calmado y la mayoría de los invitados se habían ido, los tres se quedaron juntos sosteniendo farolillos de papel en sus manos. Alejandro encendió primero el de Sofía. «Pide un deseo», susurró. Sofía cerró los ojos con fuerza, susurró algo al viento y luego soltó el farolillo. Flotó hacia arriba brillando como una pequeña luna. Elena encendió el suyo a continuación. Lo sostuvo por un largo momento antes de soltarlo. Luego se volvió hacia Alejandro y tomó su mano.
Esta es la vida que elegí, dijo suavemente, mirándolo a él, y luego a Sofía que se aferraba a su costado. Ya no estoy encadenada. Ya no soy la posesión de alguien o una chica atrapada en una pesadilla. Elijo esto. Elijo el amor. Elijo vivir. Y elijo a esta familia. Alejandro no respondió con palabras. Simplemente los rodeó a ambos con sus brazos, abrazándolos mientras los farolillos se elevaban más alto, uniéndose a un cielo ahora lleno de luces flotantes, símbolos de oraciones, esperanzas y almas finalmente libres. Las olas susurraban en la orilla, las estrellas brillaban intensamente y un nuevo capítulo comenzaba. A medida que el último farolillo desaparecía en el cielo nocturno, una paz apacible se instaló en la orilla. Un final que en realidad era un principio. De la tragedia al triunfo, de las cenizas a los votos. Esta no era solo la historia de Elena y Alejandro, era una historia de sanación, de coraje, de elegir el amor sobre el miedo. Era un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros hay una luz esperando ser encontrada a veces en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarnos en este viaje inolvidable. Si esta historia tocó tu corazón, inspiró tu alma o te recordó la belleza de las segundas oportunidades, por favor considera suscribirte a Historias que Conmueven el Alma, donde cada semana te traemos poderosos relatos de amor, resiliencia y esperanza. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que cree en el poder de la narración para sanar, para elevar y para conectarnos a todos. Hasta la próxima vez. Sé amable, mantén la esperanza y nunca dejes de creer en los finales felices. Hola a todos. Me encantaría saber desde qué parte del mundo nos están escuchando. Por favor, dejen en los comentarios su ciudad o país y cuéntenme qué les pareció la historia de hoy. De todo corazón espero que ustedes y sus familias se encuentren siempre bien, con mucha salud y tranquilidad. Les mando un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos para que la paz reine siempre en sus vidas. Y recuerden que este espacio es de todos. Si alguno de ustedes tiene una historia increíble, una anécdota divertida o algo que merezca ser contado, anímense a compartirla con nosotros. Nos encanta leerlos y escuchar lo que tienen que decir.